Soy Rafael. Ahora tengo 66 años. Y si me ve, pensaría que he llevado una vida tranquila. De esas que no dejan muchas cicatrices visibles. Tuve mi negocio de refacciones. Me retiré a tiempo. Y creí que los conflictos grandes de la vida ya estaban resueltos. Pero hay cosas que lo obligan a reevaluar todo lo que usted pensó que era la normalidad o la decencia. Y en mi caso, esa reevaluación vino en el momento más brutal, cuando vi a mi propia hija en la calle, pidiendo limosna, con mi nieta de 10 meses en brazos. Uno sabe que las cosas están mal, pero nunca está preparado para ver ese nivel de derrumbe. Pero antes de seguir con mi historia, te pido un favor. Dale like a este video, suscríbete al canal y comenta desde dónde me estás viendo. Tu apoyo es muy importante. La situación se había gestado durante meses, silenciosa, bajo la fachada de un matrimonio supuestamente estable. Lucía se había casado con Iván Cárdenas, un hombre con un aire de éxito que siempre me pareció más bien hueco. Su madre, Marta Ledesma, era el verdadero motor de esa familia, controladora, excesivamente preocupada por las apariencias y, como descubrí después, obsesionada con el dinero. Yo trataba de mantenerme al margen, porque una vez que los hijos se casan, uno aprende a morderse la lengua. Pero el distanciamiento de Lucía era palpable. Las llamadas se hicieron cortas, las visitas se anularon con pretextos frágiles, y cuando la veías, siempre parecía distraída, como si estuviera contando el tiempo para irse. Yo pensaba, bueno, es la vida de casada, los suegros, el bebé recién llegado, es el ciclo natural. Ese día, yo volvía de mi chequeo de rutina. El médico me había dicho lo mismo de siempre, cuidar el azúcar, caminar más, cosas de la edad. El tráfico estaba pesado en el cruce de Eje Central, cerca de la panadería, y yo estaba detenido en el semáforo, con el sol de mediodía pegando fuerte en el parabrisas. Estaba distraído, buscando un bolígrafo en el asiento del pasajero para anotar algo que el médico me había dicho sobre las pastillas, cuando levanté la vista. En la acera, junto a la columna de concreto del puente peatonal, había una mujer joven sentada en el suelo. Estaba descalza. Llevaba una chamarra desgastada, a pesar del calor, y cubría su rostro con el pelo. En su regazo, cargaba un bebé que se movía ligeramente. A su lado, sobre una tela sucia, había un vaso de plástico con unas pocas monedas revueltas. El semáforo seguía en rojo. Yo la miré con esa indiferencia triste que uno desarrolla ante la miseria cotidiana de la ciudad. Pero entonces, ella levantó la cabeza para mirar a un auto que acababa de pasar y que le había lanzado una moneda. Y ahí, algo se rompió dentro de mí. Era Lucía. No había forma de dudarlo. El perfil, el modo en que se echó el cabello hacia atrás, la línea de la mandíbula que yo conocía desde que ella era niña. Mi Lucía, mi única hija, sentada en el asfalto, descalza, con esa expresión de derrota total. Y en sus brazos, Renata, mi nieta de apenas 10 meses. La veía por la forma en que el bebé se aferraba a su pecho, buscando el calor. La sangre se me fue a los pies. Sentí un vacío helado en el pecho, una punzada que no era dolor físico, sino la evidencia pura de la traición y la calamidad. El semáforo seguía en rojo. Yo estaba a 3 metros de ella. No podía gritarle, no podía bajar. La gente de otros autos me habría visto. Era demasiado peligroso, demasiado visible. Me quedé inmóvil, observándola. Ella no me había visto. Estaba concentrada en recoger las monedas. Vi cómo, con los dedos hinchados, contaba con cuidado las pocas morrallas, probablemente calculando si le alcanzaba para 1 litro de leche o para un pañal. Vi la suciedad en sus tobillos, la capa de polvo gris sobre su piel. Era la humillación llevada al extremo. El semáforo cambió a verde. Detrás de mí, el claxon de un camión sonó fuerte. Me moví. Avancé 2 cuadras y di la vuelta en U, sin pensar en las reglas de tránsito, ignorando los otros autos. Conduje de vuelta al mismo punto, pero esta vez me detuve en el carril derecho, fingiendo que iba a estacionarme en la tienda de conveniencia de la esquina. Bajé del auto, dejando el motor encendido. Me acerqué a ella, caminando rápido,
con la rabia contenida apretándome la mandíbula. Ella levantó la mirada, asustada, esperando quizás que un policía la corriera. «Lucía», dije, y mi voz salió ronca, irreconocible. Al escuchar mi nombre, su reacción fue de terror, no de alivio. Intentó levantarse, tropezando sobre la tela. «Papá, no, vete por favor. Sube al coche ahora mismo, no me preguntes nada», dije con firmeza, sin dejar espacio para la discusión. Ella dudó un segundo, mirando a su alrededor. Estaba completamente rota, pero la obediencia que había tenido desde niña, esa urgencia de no desobedecer, se impuso. Recogió a Renata, envolviendo a la bebé en el mismo abrigo sucio, y metió las pocas monedas en el bolsillo. La metí en el asiento trasero. Yo había abierto la puerta. La bebé, Renata, estaba dormida o muy tranquila. Cuando Lucía se sentó y cerró la puerta, vi el alivio de estar protegida por el metal del auto. Arranqué y me alejé de ese cruce. Conduje en silencio por varias calles, buscando una vía menos transitada, un lugar donde pudiéramos hablar sin el ruido de la ciudad y sin ser vistos. «¿Dónde te llevo?», le pregunté sin mirarla por el espejo retrovisor. Necesitaba que ella lo dijera. Lucía rompió a llorar, pero era un llanto ahogado, sin aspavientos, como si ya no tuviera energía para el escándalo. «No tengo a dónde ir, papá. Me corrieron». Estacioné el coche bajo la sombra de unos árboles viejos, en una calle residencial tranquila. Apagué el motor. Me giré completamente para verla. Mi hija de 27 años parecía una persona de 40, demacrada y asustada. «Dime ahora mismo qué pasó. ¿Iván? ¿Marta?». El nombre de Marta, la suegra, pareció encender una chispa de dolor y rabia en Lucía. «Iván me sacó de la casa hace una semana. Me dijo que yo ya no era bienvenida, que la casa es de la familia Cárdenas, que mis cosas, que no importan». Yo respiraba lentamente, tratando de mantener la compostura. Esto ya no era un problema matrimonial, era un crimen. «¿Y el coche? ¿Tu dinero?». «Me los quitaron, papá. Todo». Su voz era apenas un susurro. Me explicó que Marta la había obligado a entregar las llaves de mi auto, el que yo le había dado para el nacimiento de Renata. Dijo que le habían vaciado las cuentas mancomunadas con la excusa de reorganizar las finanzas. «¿Cómo te localizaron? ¿Por qué no llamaste?». Ella bajó la mirada, acariciando el cabello de Renata. «Me quitaron el celular. Me dieron uno nuevo con un número que solo Iván y Marta conocían. Lo tiré. Me aislaron. Dijeron que si seguía dando problemas, me quitarían a Renata. Dijeron que yo era una mala madre, que no podía cuidarla. La mención de quitarle a la niña me heló. Ese era el punto sin retorno. Me contó cómo la habían sometido lentamente. Cómo, durante meses, Iván y su hermano Fabián Cárdenas, que era contador, la habían obligado a firmar unos papeles administrativos que ella no entendía. Le decían que eran para la cooperativa de Marta o para asegurar el futuro de Renata. Ella, ingenua y exhausta por el cuidado de la bebé, firmó todo. Cuando me corrieron, me dijeron que si decía algo, usarían esos papeles para hundirme y para probar que no podía tener a Renata. Me amenazaron, papá. Iván me dijo que me arrepentiría. Había pasado la última semana durmiendo bajo un puente, moviéndose por miedo, sobreviviendo con la caridad. Me dijo que una mujer voluntaria, Paola Treviño, la había ayudado algunas veces, dándole pañales y algo de comida caliente, pero que no podía arriesgarse a quedarse en ningún sitio fijo. Yo procesaba la información, sintiendo que la rabia se solidificaba en mí, dejando de ser explosiva para convertirse en algo frío y estratégico. Iván y Marta no solo la habían humillado y robado, la habían despojado de su identidad y la habían expuesto al peligro. Y habían usado a Renata como arma. Tenía que sacarlas de la ciudad inmediatamente. No podía llevarlas a mi casa. Si la habían encontrado en la calle, era porque la estaban buscando, o porque habían puesto a alguien a vigilar sus movimientos en el banco o a través de sus conocidos. «Vamos a desaparecer, Lucía»,
Le dije. Necesito que confíes en mí. Mi mejor amigo, don Esteban, tenía una posada pequeña y discreta a las afueras. Un lugar que no estaba en ningún registro digital, frecuentado solo por gente de confianza. Era el único lugar seguro para una parada de emergencia. Llamé a don Esteban. Le dije que necesitaba una habitación en el fondo, pagada por adelantado y sin preguntas. Le dije que era mi hija y que estaba en un gran problema. Él, con la decencia que siempre lo ha caracterizado, simplemente dijo: «Te espero, Rafael. Trae a la muchacha». Llegamos a la posada de Esteban una hora después. El lugar era simple, pero limpio y seguro. Dejé a Lucía y Renata en la habitación. Le compré leche, comida, ropa limpia y sandalias. La vi comer, temblorosa, y la vi cambiar a mi nieta. La niña, Renata, al sentir a su madre más calmada y al tener un lugar seco y cálido, empezó a sonreír y a balbucear. Ese sonido, el balbuceo inocente de Renata, me recordó exactamente por qué no podíamos fallar. Dejé a Lucía con la orden estricta de no abrir la puerta a nadie, bajo ninguna circunstancia. «Voy a moverme rápido. Tienes que estar aquí hasta que te diga lo contrario. Esto ya no es un problema de familia. Es una guerra legal y financiera». Apenas había pasado un día. Yo estaba sentado en la recepción de la posada, fingiendo leer el periódico, mientras esperaba a don Esteban para pagarle más días, cuando vi entrar a un hombre. Era Óscar, un tipo que solía hacer trabajos de mensajería y favores turbios para la cooperativa de Marta Ledezma. Lo había visto un par de veces en reuniones familiares, siempre con ese aire de sicario de bajo nivel. Óscar entró, mirando a su alrededor con una disimulada ansiedad. Se acercó al mostrador de Esteban. «Busco a una señora, Lucía, y a su bebé. Dicen que está aquí con un hombre mayor». Esteban, un hombre curtido y astuto, respondió con calma, sin levantar la vista. «Aquí solo se registran huéspedes con identificación. Si no la tiene, no puedo darle información». Óscar insistió, ofreciendo un fajo de billetes. «Es urgente. Es por órdenes del señor Cárdenas. Es un asunto familiar». Yo me levanté discretamente como si fuera al baño y me acerqué. «¿Problemas?», pregunté a Esteban en voz baja, dándole la espalda a Óscar, pero observándolo por el rabillo del ojo. Óscar me miró, evaluando si yo era el hombre mayor que buscaban. Yo le di una mirada neutra, de hombre que no quiere problemas. Esteban le dijo a Óscar: «Váyase, señor. No hay nadie aquí con ese nombre». Óscar se fue, visiblemente frustrado, pero la señal era clara. Iván y Marta ya habían activado la búsqueda. Habían movilizado a su gente. La posada de Esteban no era un lugar seguro, era solo un escondite temporal que ya había sido comprometido. Ellos no solo la querían de vuelta, querían silenciarla y, sobre todo, asegurarse de que no interfiriera en lo que fuera que estaban tramando con los bienes. Esa misma noche, moví a Lucía y a Renata. Ya no podíamos arriesgarnos a quedarnos en un solo lugar. Usé una red de casas que tenía reservada para negocios, propiedades pequeñas que se usaban para alojar a proveedores de paso, lejos de mi nombre principal. La llevé a una casa en el sur, escondida y sin vecinos curiosos. Cuando la dejé, tomé dos decisiones. La primera, que mi hija y mi nieta no volverían a pasar hambre ni un minuto más. La segunda, que yo no podía enfrentarme solo a la maquinaria financiera y legal de los Cárdenas. Necesitaba profesionales. Antes de la medianoche, hice dos llamadas cruciales. La primera fue a Mauricio Beltrán. Mauricio es mi abogado desde hace años, un hombre brillante y metódico, especialista en asuntos corporativos complejos y, más importante, un tipo que no teme a la suciedad. Le dije, con la mayor calma posible, que mi hija había sido víctima de malversación, despojo y coacción. Le dije: «Mauricio, necesito que detengas cualquier venta o movimiento de bienes que Lucía haya firmado y que preparemos una demanda que les quite hasta el aire que respiran». La segunda llamada fue a Andrés Robles, un investigador privado que conocí en un asunto de la empresa hace años.
Andrés es de esos hombres que se mueven en la oscuridad sin hacer ruido. Le di los nombres: Iván Cárdenas, Marta Ledesma, Fabián Cárdenas. Le dije que rastreara cada transferencia, cada firma, cada amenaza por mensaje, y que la prioridad era proteger la custodia de Renata. Había pasado menos de 48 horas desde que vi a Lucía en el semáforo. El terror había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Yo era un hombre de 66 años que estaba a punto de desatar todo su capital y su experiencia para desmantelar a la gente que había obligado a su hija a pedir limosna. Si usted quiere saber cómo logramos desmantelar la red que armó el marido de mi hija para robarle todo, la historia sigue. Soy Rafael, tengo 66 años, y a estas alturas de la vida uno cree que ya ha visto y escuchado todo, que las sorpresas se acaban, pero la realidad siempre te pone de rodillas para mostrarte lo equivocado que estabas. Yo ya les conté lo que pasó esa mañana, volviendo de mi chequeo rutinario, cuando la vi en ese semáforo. Descalza, sucia. Mi Lucía pidiendo limosna con mi nieta en brazos. El solo recuerdo, incluso ahora que ha pasado el tiempo, es un golpe seco en el estómago. Cuando logré subirla al auto, la imagen era peor de cerca. Lucía no era mi hija, no la que yo conocía. Era un cascarón vacío. El miedo y la humillación la habían devorado. Lo primero que hice, después de darle la botella de agua que tenía en el portavasos, fue preguntarle por qué. Y entonces soltó todo, como una cascada sucia que llevaba demasiado tiempo contenida. Ella me miró, con esos ojos hinchados, sin lágrimas ya, y me dijo que todo había empezado mucho antes de que la echasen de la casa. Me contó que Iván Cárdenas, su esposo, y la madre de él, la señora Marta Ledesma, habían ido poco a poco. Lo primero fue el carro, el auto que yo le había ayudado a comprar cuando se graduó de la universidad. Me dijo que Iván, con el pretexto de que la sociedad conyugal requería ordenar las propiedades, le había pedido que firmara unos papeles. Lucía, confiada en que se trataba solo de trámites administrativos para la revalidación o el seguro, lo hizo. Después, me explicó que la presión se centró en el dinero. Las cuentas, que antes eran mancomunadas, pasaron a ser gestionadas mayormente por Iván, quien argumentaba que él manejaba mejor las inversiones y que ella debía concentrarse en la niña. Ella no le dio importancia al principio, pero el aislamiento fue el movimiento maestro, el que la desarmó por completo. Me dijo que de repente su teléfono dejó de funcionar, que Iván se lo quitó diciendo que se había dañado y que le había comprado uno nuevo. Pero ese nuevo celular venía con un número diferente. Un número que solo conocían Iván, Marta y supongo el hermano, Fabián Cárdenas. De un día para otro, Lucía quedó borrada del mapa para sus amistades, para mí, para su hermano. Cuando yo la llamaba al número viejo, me salía que no existía. Cuando intenté ir a la casa, Marta me decía, con esa sonrisa de plástico que siempre tuvo, que Lucía estaba ocupada, que la niña estaba durmiendo, o que habían salido de viaje. Yo me lo creí, porque ¿quién sospecha de la madre de su yerno? Me contó que esos papeles administrativos que firmó resultaron ser documentos legales donde cedía la administración total de sus bienes. Iván, con la ayuda de su hermano Fabián, quien según Lucía es una especie de gestor de trámites turbios, se había asegurado de que ella no tuviera control sobre la casa que yo también ayudé a pagar, ni sobre sus ahorros. El detonante fue la confrontación. Lucía, al ver que sus tarjetas ya no funcionaban ni para comprar la leche de Renata, intentó enfrentarlos. Fue ahí donde Marta, con una frialdad escalofriante, le dijo que ya no era bienvenida, que la casa, el carro y el dinero eran de la familia Cárdenas, y que si no se iba por las buenas, la iban a denunciar por abandono de hogar y le arrebatarían a Renata. La amenaza era clara y contundente. Si protestaba o buscaba ayuda, la niña se quedaba con ellos. Yo escuchaba todo esto sentado en el asiento del conductor, agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. No dije nada. Solo manejé hasta que llegamos a un lugar seguro. Mi primera reacción fue impulsiva, animal. Necesitaba esconderla, borrarla del mapa. Llamé a don Esteban, un viejo amigo que tiene una posada en las afueras, un lugar discreto donde no se hacen muchas preguntas. Le expliqué, sin entrar en detalles,
que mi hija necesitaba un lugar seguro por un par de días, lejos de problemas muy graves. Don Esteban, sin titubear, me ofreció una habitación en el tercer piso, que casi nadie usa. Era un lugar modesto, con cortinas gruesas y una sola entrada. Dejé a Lucía y a Renata allí, con algo de ropa limpia que compré rápido y dinero en efectivo. Le rogué que no saliera, que no usara el teléfono, que simulara ser una turista que venía de paso y que solo quería descansar. No pasaron ni 12 horas. Yo estaba en mi casa, intentando asimilar el nivel de depravación que había permitido que mi hija terminara en la calle, cuando recibí una llamada de don Esteban. Su voz era grave, contenida. «Rafael, acaba de llegar un tipo, un tal Oscar. Preguntó por una mujer con una niña pequeña. Dijo que venía de parte de su esposo. Le dije que aquí solo tengo turistas americanos, pero el tipo se quedó en el estacionamiento, en un auto oscuro mirando la entrada. En ese momento sentí un frío recorriéndome la espalda. Iván no solo la había echado, sino que la estaba buscando activamente, y no para reconciliarse. Era una cacería. El riesgo de que se llevaran a Renata era inminente. Tomé la decisión en ese instante. No podía dejarla en un lugar fijo. Necesitaba una red de protección. Necesitaba casas seguras. En las siguientes 48 horas, moví a Lucía y a mi nieta 3 veces. De un departamento vacío de un socio a la casa de una prima lejana que estaba de viaje. La seguridad era lo primero. El enemigo ya había demostrado estar organizado. Yo ya no podía manejar esto solo. Esta no era una disputa de pareja. Esto era un crimen organizado y silencioso. Mi primera llamada fue a Mauricio Beltrán. Mauricio es abogado, serio, formal, con experiencia en derecho civil y penal complejo. No me gusta la gente que grita o hace aspavientos. Mauricio es de los que habla bajo y mueve papeles. Le conté la historia completa, sin omitir el detalle de la mendicidad o las amenazas. Mauricio escuchó con el ceño fruncido y luego me miró por encima de sus lentes. «Rafael», me dijo, «esto es coacción agravada, malversación de fondos, y dadas las amenazas de quitar a la menor, tenemos un caso fuerte de violencia familiar. Pero si queremos ganar, no podemos solo defendernos. Tenemos que atacar y documentar cada movimiento que hicieron desde que le cambiaron el número de teléfono. Necesitamos pruebas, muchas pruebas». Esa misma tarde, Mauricio puso en contacto a Andrés Robles, un investigador privado que él usaba para casos complejos de rastreo financiero y digital. Andrés no era un detective de televisión. Era un tipo silencioso, vestido discretamente, que trabajaba más en bases de datos que en la calle. La estrategia fue doble: protección legal inmediata y recolección exhaustiva de evidencias. Lucía, aunque traumatizada, cooperó. Le pedimos que nos diera acceso a todo lo que pudiera recordar. Lo primero que Andrés hizo fue rastrear los mensajes de amenaza. Lucía había logrado salvar algunos screenshots antiguos de WhatsApp, donde Iván y Marta la presionaban sobre los papeles y la forzaban a no decirle nada a su familia. No eran muchos, pero eran oro puro. Las amenazas eran siempre sutiles pero claras. Si haces un escándalo, la niña se queda aquí y tú pierdes la custodia. Luego fuimos a lo financiero. Este fue el trabajo más duro y detallado. Lucía tenía su cuenta bancaria. Andrés, con la autorización de Lucía, empezó a rastrear todas las transferencias sospechosas. Encontramos un patrón escalofriante. Meses antes de que la echaran, Lucía había estado firmando, sin saberlo, transferencias recurrentes de grandes sumas de dinero hacia una cuenta específica. Esta cuenta no estaba a nombre de Iván directamente, sino a nombre de una cooperativa de desarrollo local. Andrés investigó esa cooperativa. Y adivinen qué. La cooperativa estaba vinculada directamente con Marta Ledezma. Marta la usaba como un embudo para lavar o al menos ocultar las extracciones de dinero. Esto ya no era un pleito conyugal. Era un fraude sistemático orquestado por la suegra para apoderarse de los bienes de Lucía. Mauricio, mientras tanto, se centró en la custodia de Renata. El argumento de Iván y Marta iba a ser la incapacidad de Lucía, usando el hecho de que había estado mendigando. Aquí fue crucial el testimonio de Paola Treviño, la voluntaria que ayudó a Lucía en la calle. Paola, con una decencia admirable, nos dio su versión.
Ella atestiguó que Lucía estaba en la calle por desesperación, no por negligencia, y que el poco dinero que reunía era exclusivamente para leche y pañales. Además, Andrés consiguió los registros pediátricos de Renata. La niña, de 10 meses, estaba al día con sus vacunas y, a pesar de las circunstancias, estaba bien nutrida. Esto aniquiló cualquier argumento de negligencia que pudieran usar. El tercer pilar de la evidencia fue el rastreo de propiedades. Andrés se metió en los registros públicos de la propiedad y descubrimos el nivel de urgencia y avaricia de Iván. No solo habían transferido el auto a nombre de Fabián Cárdenas, sino que estaban intentando poner la casa que Lucía compartía con Iván en garantía para solicitar un crédito grande, probablemente para sacar aún más dinero antes de que Lucía reaccionara. Estaban vaciando los bienes a toda velocidad. Mientras nosotros trabajábamos en el silencio de las oficinas, reuniendo esos documentos que pesaban 1 tonelada legal, Iván y Marta estaban ocupados en su propia guerra. Empezaron a correr rumores, primero en el círculo social, luego en las redes. De pronto, apareció un video corto, de baja calidad, que alguien había grabado de Lucía en la calle, mendigando. Lo editaron para que pareciera que ella estaba drogada, o en un estado deplorable, que había abandonado a su esposo y a su hogar por vicios, y que ahora usaba a la niña para manipular a la gente. La campaña de desprestigio era vil, rastrera, y se propagó como la pólvora en los chats de su vecindad. Querían manchar su reputación antes de que ella pudiera hablar. Yo vi el video. La indignación era tan grande que me dolió el pecho. Pero Mauricio me recordó: Rafael, que hagan ruido. Cuanto más ruidosos sean, más van a exponerse. Nosotros tenemos los hechos. Ya teníamos las pruebas, los mensajes, el testimonio, los registros pediátricos, el rastro de los fondos desviados a la cooperativa de Marta, la evidencia de que querían vender la casa. El círculo estaba cerrándose. Era hora de la confrontación, pero no a nuestra manera, sino a la de Mauricio. Mi abogado me instruyó para que citara a Iván y a Marta. El pretexto fue simple. Quiero hablar sobre Lucía y Renata, en un punto medio, antes de que esto escale a algo que ninguno de los tres queremos. Los cité primero en un café neutral. Yo fui solo. Iván y Marta llegaron con esa actitud de superioridad, como si estuvieran dando una limosna de su tiempo. Se sentaron frente a mí, y la primera cosa que Marta dijo, con esa voz untuosa, fue que yo debería estar agradecido porque ellos estaban intentando mantener la reputación de Lucía a salvo, ya que ella había caído muy bajo. Yo no discutí el video viral, solo fui directo. Les pregunté por la casa, por el dinero y por el carro. Iván se puso a la defensiva. Son trámites, Rafael. Lucía lo sabe. Son bienes de la familia. Nosotros estamos asegurando el futuro de Renata. Marta asintió, añadiendo: No se preocupe, Rafael. Cuando Lucía recapacite y sepa cómo comportarse, quizá podamos considerar que vuelva. Pero por ahora, la niña está mejor con nosotros. Tenemos una familia, una reputación. Lucía no tiene nada que ofrecerle a esa bebé. Esa fue la frase clave. Estaban confirmando su intención de quitar a la niña y que consideraban los bienes como propios, independientemente de Lucía. Era la confesión que Mauricio necesitaba. Yo asentí, con calma. Les dije que entendía su posición, pero que había algunos papeles que debíamos revisar para que todo quedara en orden y para evitar malentendidos legales futuros. Les dije que un notario estaba esperando en mi oficina. Mintiendo. Los invité a la oficina de Mauricio Beltrán. Ellos, arrogantes y confiados en que yo era un anciano ingenuo al que podían manipular, aceptaron. Pensaron que irían a firmar algo que reafirmaba su control. Cuando entramos en la oficina de Mauricio, el ambiente cambió. Mauricio estaba sentado tras su escritorio de madera maciza. No había café, no había sonrisas. Solo papeles apilados y una grabadora de audio visible. Mauricio no se levantó. Indicó que se sentaran. «Señor Cárdenas, señora Ledezma», dijo Mauricio con voz baja y controlada. «Su suegro ha intentado llegar a un acuerdo privado con ustedes, pero dada su renuencia a devolver los bienes robados y a cesar las amenazas de retención de la menor,
Me temo que hemos llegado al punto de no retorno. Iván frunció el ceño. ¿Robados? ¿De qué habla? Marta intentó levantarse, pero Mauricio la detuvo con un gesto. Sé exactamente de lo que hablo, señora Ledezma. Tengo aquí los registros de la cooperativa y las transferencias desde la cuenta de Lucía. También tengo los mensajes donde amenazan a Lucía con quitarle la custodia de Renata si busca ayuda. Esas amenazas se consideran coacción grave. El rostro de Iván se puso blanco. Marta, sin embargo, intentó recuperar la compostura. Su arrogancia era su armadura. Eso no es cierto, siseó Marta. Y si nos acusa de algo, nosotros vamos a denunciar a Lucía por abandono y por esa vida deplorable que lleva. La niña vendrá con nosotros, con una familia estable. Y ahí, de nuevo, la amenaza directa. Mauricio solo sonrió ligeramente. Gracias por la confirmación, señora Ledezma, dijo Mauricio. Esa es la última pieza que necesitaba. En este momento, mientras estamos hablando, estamos presentando una denuncia formal por malversación, fraude, coacción y amenazas continuas. Y al mismo tiempo, he solicitado al juez el aseguramiento cautelar de la casa y del vehículo para evitar su venta. Sus intentos de mover los bienes han sido bloqueados. El juego, señores, ha terminado. El silencio que siguió fue denso. La mirada de Iván pasó del shock al odio, pero el control ya no era suyo. El cerco legal, construido pacientemente en el silencio y la seguridad, acababa de cerrarse. Todo lo que quedaba ahora era esperar a que el sistema hiciera su trabajo. Si quieren saber cómo terminaron Iván y Marta después de que Mauricio presentara toda la evidencia al juez, y qué papel jugó un periodista amigo, solo tienen que seguir escuchando mi historia. Esto que le estoy contando sucedió ya hace algún tiempo, y créame que cuando lo recuerdo, el peso de esos meses vuelve a sentirse en el pecho. Yo soy Rafael, tengo 66 años, y a pesar de que siempre he sido un hombre que ha vivido de forma muy discreta, en un momento de mi vida, tuve que convertirme en algo parecido a un estratega militar, no por ambición o poder, sino por la simple necesidad de proteger lo único que me quedaba. Mi hija Lucía y mi nieta, la pequeña Renata. Todo ese asunto inició cuando la encontré pidiendo limosna, y se complicó hasta un punto donde el dinero, la manipulación y la traición de su esposo y de su suegra se volvieron una amenaza de la que era casi imposible escapar. Lo que hicimos después de sacarla de la calle no fue un arranque de ira. Fue una contención absoluta de la rabia, enfocada en mover las piezas adecuadas para que la justicia, aunque lenta y dolorosa, llegara sin que nosotros tuviéramos que mancharnos las manos. Después de que el tal Óscar, el enviado de Iván, apareció en la posada de don Esteban, entendí que el tiempo se había terminado. El miedo que Lucía tenía se triplicó, y el mío también. No podíamos quedarnos en un sitio fijo. Esteban me ayudó, claro que sí. Él tiene contactos discretos. Movimos a Lucía y a Renata a lo que él llamó una casa segura. Un departamento pequeño en un área donde nadie la conocía, lejos de sus círculos habituales y de los míos. Era un sitio sobrio, sin lujos, pero con una cerradura fuerte y anónima. La consigna era clara: no salir, no usar su teléfono, no hacer llamadas que pudieran rastrearse. Lucía entendía la gravedad, pero se sentía como una prisionera, aunque fuera por su propia seguridad y la de la bebé. Mientras ella se recuperaba físicamente y yo le llevaba suministros de forma esporádica, siempre cambiando las rutas y los horarios para evitar cualquier seguimiento, activé lo que el abogado Mauricio Beltrán había denominado la fase de recolección silenciosa. Mauricio es un hombre estructurado, de una calma que me ponía nervioso al principio. Él entendía que no podíamos simplemente acusar a Iván de echarla. Necesitábamos pruebas concretas de la coacción, la amenaza y, sobre todo, la malversación financiera. Ahí entró a trabajar Andrés Robles, el investigador. Andrés no vestía como detective de película. Era un hombre silencioso, de mediana edad, con una capacidad increíble para volverse invisible. Su primera tarea fue confirmar lo que Lucía nos había dicho. Encontró el registro de propiedad del coche que le habían quitado. Confirmamos que ya estaban en trámites para venderlo.
o al menos para ponerlo como garantía en un préstamo importante. Él me mostró los documentos y la firma. Era la de Lucía, pero ella insistía en que la había puesto en papeles en blanco o en documentos presentados como administrativos antes de que la echaran. Eso ya era un delito claro. Lo más grave era el dinero. Lucía tenía una cuenta de ahorros importante, fruto de su trabajo y de una pequeña herencia de mi madre. Andrés rastreó las transferencias. Me mostró el diagrama. Una serie de movimientos, pequeños al principio, y luego uno muy grande, que iban de la cuenta de Lucía a una cuenta empresarial. Esa cuenta estaba registrada a nombre de una cooperativa de crédito. Y adivine quién figuraba como administradora o al menos como persona clave en esa cooperativa. Marta Ledesma, la suegra, la madre de Iván. No era solo un robo a la esposa, era un esquema de desvío de fondos hacia el negocio familiar de Marta, usando la firma coaccionada de Lucía. Mauricio me explicó el peso de esa evidencia. No era un simple pleito conyugal por un divorcio, era un caso de coacción, abuso de confianza y malversación agravada. Rafael, me dijo Mauricio un día en su oficina, con una pila de papeles entre nosotros. Esto no se trata de quién tiene la razón, se trata de quién tiene la prueba de la intención criminal. Mientras Andrés trabajaba la parte financiera y documental, yo me encargué de asegurar la parte humana. Volví a contactar a Paola Treviño, la voluntaria que había ayudado a Lucía bajo el puente. Paola no dudó ni un segundo. Ella tenía un registro muy preciso del estado en que encontró a Lucía. Descalza, asustada, sin dinero para la leche de la niña, y el testimonio de cómo Iván nunca se presentó a buscarla. El testimonio de Paola era clave para establecer el abandono y la negligencia, lo que reforzaría la custodia de Renata. Y hablando de Renata, Andrés también se ocupó de obtener discretamente el historial pediátrico de la bebé. Necesitábamos mostrar que Lucía, a pesar de estar mendigando, había mantenido las citas médicas esenciales de la niña. Era una pequeña evidencia, pero demostraba la responsabilidad maternal. Teníamos que estar listos para el inevitable ataque de Iván, que usaría la situación de mendicidad de Lucía en su contra, alegando inestabilidad o abandono. Ese ataque no tardó en llegar. No pasaron muchas semanas cuando Iván y Marta lanzaron su ofensiva. Era la más sucia y la más predecible. Un video empezó a circular en redes sociales. Era un video grabado de lejos, con un ángulo que hacía parecer que Lucía estaba alterada o gritando. La acompañaba una narrativa, supuestamente filtrada por un amigo preocupado, donde se pintaba a Lucía como una mujer emocionalmente inestable, una madre irresponsable que había abandonado el hogar de forma inexplicable y que estaba dilapidando los recursos familiares por una supuesta adicción o desequilibrio mental. No mencionaban la mendicidad explícitamente, pero el subtexto era claro. Ella estaba loca, y por lo tanto, la niña corría peligro a su lado. Cuando Lucía vio el video, porque no pude evitar que lo viera, alguien en la casa segura se lo mostró. Cayó en una depresión profunda. Se sentía humillada públicamente. Sentía que su propia historia de sufrimiento se usaba como arma para quitarle a su hija. Fue uno de los momentos más difíciles. Yo la escuché llorar, la abracé y le aseguré que ese veneno mediático solo servía para demostrar una cosa, que no tenían argumentos reales y que estaban desesperados. Les dije que era el momento perfecto para actuar. Con toda la evidencia en la mano, los documentos falsificados, el rastro financiero, el testimonio de Paola y el historial de amenazas por mensajes de texto que Lucía había guardado en el único momento de lucidez antes de ser aislada. Mauricio me dio la instrucción. Teníamos que citarlos, pero no en un juzgado, en territorio neutral y luego en nuestro territorio. La primera reunión fue en un café elegante, en una zona discreta. Yo llamé a Iván y a Marta por separado, diciéndoles que era una reunión para resolver el asunto de Lucía y el patrimonio y evitar que esto escale a la vía penal. Era un cebo perfecto. Iván vino con una arrogancia que me revolvió el estómago. Marta, con su habitual aire de superioridad, como si estuviera a punto de negociar la compra de un terreno, no la vida de una mujer. «Rafael, estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser», me dijo Iván, tomando un sorbo de café con demasiada calma. «Lucía está enferma, lo sabes.
No es apta para criar a Renata en este momento. La casa y el coche están mejor bajo la administración de mi madre, hasta que ella se recupere. Es por el bien de la niña. Marta intervino con esa voz melosa pero dura. Los bienes son de la familia, Rafael. La cooperativa estaba en riesgo por la forma irresponsable en que Lucía manejaba su dinero. Nosotros solo protegimos lo que ya era nuestro. Esa frase fue oro puro. Protegimos lo que ya era nuestro. Yo solo asentía, guardando silencio, fingiendo debilidad, dejándolos que se sintieran confiados. Les dije que estaba agotado de la situación y que me gustaría que mi abogado, Mauricio Beltrán, actuara como mediador para formalizar el acuerdo de custodia temporal y de administración de bienes. Les propuse vernos en la oficina de Mauricio al día siguiente. No dudaron. Estaban tan seguros de su poder y de la debilidad de Lucía que caminaron directamente a la trampa. Al día siguiente, en la oficina de Mauricio, el ambiente era radicalmente distinto. Mauricio se sentó detrás de su escritorio, pulcro y formal. Yo estaba a un lado. Lucía no estaba, por supuesto. Iván y Marta llegaron a la hora exacta, con una carpeta de documentos, listos para dictar sus términos. Les dije, fingiendo sumisión, que mi única preocupación era Renata. Mauricio, por favor, solo quiero que mi hija y mi nieta estén seguras. Si ellos se quedan con las cosas, que así sea. Solo quiero que me aseguren por escrito que Renata estará bien y que Lucía podrá verla, dije yo, dramatizando mi derrota. Mauricio, sin levantar la voz, les preguntó: «Señores Cárdenas y Ledezma, ¿están dispuestos a asumir la responsabilidad total del cuidado de la menor, incluyendo los gastos de manutención y educación, mientras Lucía recibe el tratamiento que ustedes sugieren?» Iván sonrió, asintiendo. Marta, que ya olía el triunfo, se reclinó en la silla y dijo, repitiendo la frase que necesitábamos escuchar: «Por supuesto, es lo menos que podemos hacer. Los bienes, la casa, el carro, todo es de la familia Cárdenas. Nunca debieron estar a nombre de Lucía, y solo estamos recuperando lo que es nuestro por derecho y manteniendo a la niña bajo un ambiente estable. Lo hemos dicho. Lucía no puede con ella. Está desequilibrada. Si no aceptan esto, los denunciamos y le quitamos a la niña de forma permanente. Tenemos el video. ¿Entienden la gravedad?» Hubo un silencio denso. Iván y Marta se miraron, sonriendo con una satisfacción horrible. Pensaban que habían ganado. Pensaban que habían cerrado el trato humillándome por última vez. En ese momento, Mauricio Beltrán se quitó los lentes. Ya no era un mediador. Era el abogado de la defensa, y tenía todo lo que necesitaba. «Señora Ledezma, señor Cárdenas», dijo Mauricio, con una voz que se había vuelto fría y autoritaria. «Agradezco que hayan venido hoy. Han confirmado la coacción, la intención de despojo y la amenaza de arrebatar la custodia de la menor basados en una campaña de desprestigio que ya está siendo investigada». La sonrisa de Marta se borró. Iván empezó a balbucear. «¿Qué está diciendo? Esto es una negociación de buena fe». «No, señor Cárdenas. Esto ha sido una confesión grabada y validada en presencia de testigos. Su propia madre acaba de afirmar que los bienes de Lucía no eran suyos por derecho y que procedieron a recuperarlos mediante movimientos fraudulentos hacia una cooperativa de su propiedad», continuó Mauricio, sin inmutarse. «Lo que ustedes llaman administración de bienes, la ley lo llama malversación y fraude específico. Lo que ustedes llaman preocupación por la menor, la ley lo llama coacción agravada y amenazas graves». Iván se levantó de golpe. Marta gritó algo sobre un complot. Yo seguí sentado, observando cómo la arrogancia se convertía en pánico. Andrés Robles, que había estado en un rincón de la sala supuestamente revisando archivos, se levantó con un portafolio. «Señor Beltrán», dijo Andrés mirando a Marta e Iván con una expresión neutral, «ya tenemos confirmados los trámites de venta del vehículo y la hipoteca sobre la casa. También se completó el aseguramiento de los fondos desviados a la cuenta de la cooperativa. Hemos actuado rápido». Mauricio no les dio tiempo de reaccionar más. Les dijo que en ese mismo momento
Se estaba presentando la denuncia formal por los cargos mencionados, que se solicitaba el aseguramiento inmediato de todos los bienes para evitar su venta o hipoteca, y que además se solicitaría una orden de restricción para proteger a Lucía y a Renata de sus amenazas. Quedan notificados. Les sugiero que se pongan en contacto con su propio abogado, concluyó Mauricio, señalando la puerta. El rostro de Marta, el mismo rostro que había humillado a mi hija, se desfiguró por la ira y el terror. Salieron de la oficina sin decirme una sola palabra. Yo sentí un agotamiento profundo, pero no había terminado. Ahora comenzaba la espera. Sabíamos que, aunque el cerco legal estaba cerrándose, Iván y Marta aún tenían la capacidad de pelear en los tribunales y de continuar con su campaña de desprestigio. Pero ya no estaban jugando solos. Esa noche, cuando volví a la casa segura para ver a Lucía y a mi nieta, les dije que la parte más difícil del plan ya se había ejecutado. El silencio que mantuvimos durante semanas, la humillación que soportamos, había servido para armar una defensa inexpugnable. El periodista Héctor Zúñiga, que trabajaba con Mauricio y Andrés, ya tenía toda la cronología y las pruebas. Solo faltaba el momento de la publicación. Si quieren saber cómo reaccionaron cuando la verdad salió a la luz y cómo se derrumbó toda su fachada de honorabilidad, tendrán que escuchar la siguiente parte de mi historia. Se você chegou até aqui, é porque a história te pegou. Não deixe de se inscrever no canal para não perder a parte 4, onde a justiça começa a cobrar a dívida. Eu sou Rafael, e como lhes había contado, tengo 66 años. Cuando mi hija Lucía cayó en esa trampa terrible orquestada por su marido Iván y la suegra, Marta, mi vida se convirtió en una operación de guerra fría. No había tiempo para lamentos ni para mostrar debilidad, especialmente porque la pequeña Renata, mi nieta de 10 meses, estaba justo en medio de esa tormenta. El primer paso fue estabilizar a Lucía. Después del susto con Óscar en la posada de don Esteban, la movimos de nuevo. Mauricio Beltrán, mi abogado, consiguió una serie de apartamentos temporales, lo que él llamaba casas seguras. Eran lugares simples pero protegidos, donde nadie podía rastrearlas a través de las redes sociales o de las llamadas. Lucía estaba destrozada, no solo por la humillación de mendigar, sino por la traición y por el miedo constante de que le arrebataran a Renata. Verla ahí, tratando de darle la mamila a la niña con manos temblorosas, me recordaba por qué yo no podía fallar. Andrés Robles, el investigador, se había metido de lleno en el cerco financiero. La pista de la cooperativa vinculada a Marta Ledesma resultó ser una cloaca. Encontró que las transferencias sospechosas que salieron de la cuenta de Lucía, supuestamente autorizadas por esos papeles administrativos que Fabián Cárdenas, el hermano de Iván, le hizo firmar, no terminaban en una inversión legítima, sino que estaban siendo canalizadas a través de un esquema de préstamo rápido, una fachada que Marta utilizaba para lavar ciertas cantidades de dinero. El rastro era meticuloso. Andrés logró documentar cómo habían vaciado sistemáticamente las cuentas comunes, dejando a Lucía con lo mínimo antes de echarla, y cómo ese dinero se dispersaba rápidamente. Paralelamente, Mauricio Beltrán se encargó de ponerle un freno a la intención de vender los bienes. Teníamos evidencia clara, gracias a Andrés, de que estaban moviendo hilos para traspasar la casa que Lucía e Iván habían comprado juntos, y lo más urgente, que estaban ofreciendo el carro en venta en el mercado secundario. Mauricio activó una medida cautelar preliminar. Le dijo a Andrés que era crucial documentar el intento de enajenación de bienes, porque eso demostraba la intención de desaparecer el patrimonio y evitar que Lucía pudiera reclamar algo en el futuro. La presión creció de forma incontrolable cuando Iván y Marta decidieron pasar al ataque público. No se conformaron con echarla, querían destruirla. Un día, Lucía me llamó llorando desde el teléfono seguro. Habían subido a redes sociales un video. Era corto y estaba editado de forma profesional, aunque amateur. En él, Iván aparecía muy afectado, diciendo que Lucía había sufrido una crisis emocional inmanejable después del nacimiento de Renata, que había abandonado el hogar,
que era una madre negligente y que ellos, por su gran amor a Renata, estaban luchando por la custodia total para proteger a la niña del desequilibrio de la madre. Era una obra maestra de la manipulación. No decían que estaba mendigando, sino que estaba desaparecida y que ellos estaban angustiados. Mostraban fotos de Iván jugando con Renata y de Marta sonriendo como la abuela más devota. En los comentarios, la gente los defendía. Había mensajes de odio contra Lucía. Me hirvió la sangre. Ahí no había contención que valiera. El dolor de ver a tu hija humillada de esa manera, sabiendo que la verdad era radicalmente opuesta, es algo que no le deseo a nadie. Mauricio me dijo que el video, aunque vil, era en realidad un regalo, pues probaba que ellos estaban estableciendo una narrativa de abandono y negligencia, lo cual justificaba legalmente que Lucía se anticipara y solicitara una orden de protección urgente para Renata. Rafael, esto nos da la ventana. Están cavando su propia tumba al hacer pública su intención de quitarle a la niña, me explicó Mauricio por teléfono. Ahora necesitamos la confirmación final de su arrogancia. Vamos a citarlos. La estrategia de Mauricio fue quirúrgica. Teníamos que grabarlos, no buscando una disculpa, sino una reafirmación de su postura de control. Quería que dijeran en voz alta, y delante de testigos calificados, que consideraban la casa, el carro y el dinero como propiedad exclusiva de ellos. El primer encuentro fue en un café discreto, no muy lejos de la oficina de Mauricio. Yo fui solo. Lucía, por supuesto, estaba totalmente fuera de peligro, aunque nerviosa. Cuando Iván y Marta llegaron, venían con un aire de superioridad, como si estuvieran haciendo un favor al sentarse conmigo. Iván llevaba un traje costoso, recién planchado, y Marta, un rostro endurecido por la seguridad de quien se sabe respaldado por su estatus social y por la mentira pública. Nos preocupa mucho Lucía, Rafael, dijo Marta, sin preámbulos, cruzando las manos elegantemente sobre la mesa. Pero sabes, la inestabilidad que mostró siempre ha sido un problema. Yo no respondí a la provocación. Mi tarea era simple, sembrar dudas y guiarlos hacia la confesión. Sé que están preocupados por el bienestar de Renata, dije, manteniendo la voz baja y plana. Pero Lucía me contó que le pidieron que firmara esos papeles. Me gustaría entender qué pasó con el dinero y por qué intentan vender el coche tan rápido. Iván rió, un sonido seco y desagradable. Mira, Rafael, la casa está a mi nombre. Y lo del carro, bueno, es un activo que teníamos que mover por la situación. Lucía ha estado muy distraída. No ha podido encargarse de los asuntos administrativos. Fabián solo estaba ayudando. ¿Y el dinero de la cuenta conjunta?, pregunté. Marta intervino con un tono de patrona. Rafael, tú sabes cómo son estas cosas. Cuando un matrimonio se rompe, las cosas tienen que volver a donde pertenecen. Ese dinero lo necesitamos para estabilizar la posición de Iván en la cooperativa. Lucía tiene que entender que las propiedades son de la familia, de los Cárdenas. No es que se lo hayamos robado, es que lo estamos administrando. Ella puede trabajar, tú puedes ayudarla, ¿no? Yo asentí, forzando una expresión de comprensión. El anzuelo estaba puesto. No querían reconocer que Lucía tenía derecho sobre esos bienes. Lo consideraban un regalo que le habían revocado. Entiendo la administración, dije. Perfecto, dijo Iván, bajando el tono, confiado en que yo iba a ceder. Ahora, hablemos de Renata. Queremos que Lucía regrese, pero tiene que aceptar la situación. Si insiste en problemas o demandas, tendremos que denunciar formalmente su abandono y buscar la custodia total. Es por el bien de la niña. Iván me lo dijo sin parpadear. Era una amenaza directa. Si no te callas, te quitamos a tu nieta. En ese momento, yo ya no estaba en el café. Mi mente estaba procesando la grabación que se estaba haciendo discretamente. Esa misma tarde, los cité a la oficina de Mauricio. La oficina de Mauricio Beltrán era moderna, con paredes de cristal y un silencio que imponía respeto. Mauricio, un hombre que parecía joven pero cuya experiencia se notaba en la forma en que movía los papeles, los recibió con extrema cortesía. Había otra persona en la sala, una notaria pública, que se presentó como testigo.
Iván y Marta se sintieron inmediatamente incómodos. Se dieron cuenta de que no estaban ahí para negociar el regreso de Lucía. Mauricio fue directo. Puso sobre la mesa las pruebas de las transferencias, los documentos que probaban el intento de venta del carro y la hipoteca forzosa de la casa. Luego, reprodujo el audio de la conversación del café. Al escuchar sus propias voces hablando de que el dinero y los bienes eran de la familia Cárdenas y que Lucía tenía que entenderlo, la cara de Iván se puso roja. Marta, sin embargo, intentó mantener la compostura. «Eso es ilegal, Rafael. Grabar una conversación privada», siseó Marta. «No en este contexto, señora Ledesma», intervino Mauricio con calma. «Esto es una reunión formal. Lo que me interesa saber es, ¿siguen manteniendo la amenaza de denunciar a Lucía por abandono y de quitarle la custodia de la menor, Renata?» Iván se levantó, indignado. «Por supuesto que sí. Lucía es inestable. Yo soy el padre, tengo mis derechos y los vamos a ejercer. Y ustedes no van a tocar mis propiedades». Marta lo secundó, sin dudar. «La niña estará mejor con nosotros. Lucía no tiene dónde caerse muerta. Nosotros sí». Esa frase, «la niña estará mejor con nosotros», y la confirmación, frente a la notaria, de su intención de usar la denuncia de abandono como herramienta de coacción, fue el clavo final en el ataúd de su estrategia. Se reafirmaron en el delito de coacción y amenazas justo cuando estaban siendo grabados en un entorno legal. Mauricio no perdió un segundo. Mientras Iván y Marta salían de la oficina gritando que se arrepentirían de esto, Mauricio se giró hacia mí. «Rafael, tenemos todo lo que necesitamos. Las amenazas son frescas y la intención de malversación está probada. Ahora, a mover los papeles». Esa misma noche, Mauricio presentó una denuncia formal y robusta ante la autoridad competente. No solo por la malversación de fondos y el intento de fraude al intentar vender los bienes de Lucía, sino también por el delito de coacción y amenazas graves contra la vida e integridad emocional de Lucía y de la menor. Lo más importante fue la petición de aseguramiento de bienes y la orden de protección. Con la evidencia de que Iván y Marta estaban activamente intentando despojar a Lucía de su capacidad económica y social, el video de desprestigio, la jueza consideró la situación una emergencia. El aseguramiento de bienes significó que, de la noche a la mañana, Iván y Marta no podían vender ni mover ni un solo centavo de lo que habían quitado. El carro fue inmovilizado y la casa entró en un litigio preventivo. Sus planes de hacerse ricos a costa de mi hija se frenaron en seco. Pero la joya de la corona, la única cosa que me interesaba realmente, era Renata. Mauricio, usando como prueba el video de desprestigio que ellos mismos habían subido, argumentó que, si ellos estaban dispuestos a mentir públicamente sobre la salud mental de Lucía y exponer a la niña a esa situación, existía un riesgo inminente de que utilizaran a Renata como arma. La jueza accedió rápidamente. Se emitió una orden temporal de protección que otorgaba a Lucía la custodia provisional de Renata, con prohibición estricta para Iván y Marta de acercarse o contactarlas, salvo por los canales legales y restringidos de un futuro proceso. Renata estaba segura. Lucía había ganado la primera batalla, la más vital. El plan de acción era implacable. Mientras Mauricio manejaba el frente legal, Andrés terminaba de cerrar el cerco financiero, asegurándose de que cada cuenta y cada activo que Iván y Marta habían tocado quedara bajo escrutinio oficial. Y luego estaba la fase pública, la de la dignidad. Le entregamos toda la cronología documentada, con transferencias, fechas, amenazas y el testimonio de Paola Treviño, la voluntaria que ayudó a Lucía en la calle, al periodista Héctor Zúñiga. Héctor no era un reportero de escándalo. Era conocido por su trabajo serio, basado en documentos. Su trabajo sería publicar la verdad fría y dura, con pruebas, justo en el momento en que Iván y Marta pensaran que su mentira pública había funcionado. La maquinaria ya estaba andando. Lucía, aunque exhausta, pudo respirar por primera vez sin el miedo de que la niña le fuera arrebatada. Estaba en terapia, recuperándose, y con Renata a salvo en una cuna estable, lejos del frío y del peligro. Yo, por mi parte, empecé a sentir el peso de los meses de tensión.
Habíamos actuado en la oscuridad, con estrategia y silencio. Ahora solo quedaba esperar a que la luz de la justicia hiciera su trabajo y pusiera a cada quien en su lugar. Lo que no sabían Iván y Marta es que ya no tenían control sobre la narrativa, sobre el dinero, ni sobre el acceso a mi nieta. Estaban completamente cercados y solo faltaba la detonación pública. Y si quieren saber cómo todo esto terminó y cómo se hizo justicia sin hacer ruido, suscríbanse y denle a la campana. Cuando Mauricio presentó formalmente la denuncia, sabía que ya no había vuelta atrás. Aquella confrontación en su oficina, grabada y presenciada, había sido la llave que necesitábamos para asegurarle al juez la mala fe y la coacción continuada. No era un pleito de familia, era una malversación orquestada y unas amenazas muy serias que ponían en riesgo la estabilidad de mi hija y, lo más importante, de mi nieta. Lo primero fue la acción cautelar. Mauricio se movió con una rapidez que solo un abogado con su experiencia puede tener. El objetivo principal era frenar la hemorragia. Necesitábamos que la casa no fuera puesta en garantía y que el carro que le habían robado a Lucía no pudiera ser vendido. La solicitud de aseguramiento de bienes fue presentada casi inmediatamente, argumentando el riesgo de evasión y la intención probada de despojar a Lucía de su patrimonio para dejarla en la indefensión, cosa que ya habían logrado. Mientras tanto, Andrés Robles, el investigador, se encargó de la parte financiera que Iván y Marta creían tener tan bien cubierta. Cerramos el cerco sobre la cooperativa vinculada a Marta. Las transferencias sospechosas desde la cuenta de Lucía, esas que ella había firmado sin entender, fueron el hilo que se desenrolló. Descubrimos movimientos de capital que iban directamente a cubrir deudas y financiar proyectos de Marta, usando los bienes mancomunados de Lucía e Iván sin consentimiento explícito y bajo coacción. Todo el esquema de control que habían montado era sofisticado, pero se basaba en la premisa equivocada de que Lucía, al estar aislada y humillada, jamás buscaría apoyo legal. La noticia de la denuncia cayó sobre ellos como un balde de agua fría. Iván y Marta pensaron que citarlos al café y luego a la oficina del abogado era solo una medida de presión social, no el inicio de un proceso penal serio. La realidad es que se encontraron con una pared legal imposible de saltar. El carro fue inmovilizado antes de que pudieran concretar su venta. El intento de usar la casa como garantía quedó congelado por la orden judicial. De pronto, todo el capital que habían movilizado quedó inutilizable, y las deudas que intentaban pagar con el dinero de Lucía volvieron a caer sobre ellos. Pero la parte más dolorosa para ellos, creo, fue la exposición pública. El periodista Héctor Zúñiga, a quien le habíamos entregado una cronología completa de los hechos con pruebas documentales, publicó su reportaje. No fue un artículo de chismes o un ataque sensacionalista. Fue una exposición fría y objetiva, con mensajes de texto verificados, el testimonio de Paola Treviño, la voluntaria que ayudó a Lucía en la calle, y los registros de los movimientos financieros que evidenciaban el plan de despojo. El artículo de Héctor no solo destruyó la narrativa falsa que Iván y Marta habían intentado vender con su video viral, sino que aniquiló su reputación profesional y social. Iván Cárdenas, que dependía de socios y de una imagen de hombre de negocios estable, se encontró de la noche a la mañana aislado. Sus contactos profesionales lo evitaron. Nadie quería hacer negocios con alguien que había despojado a su propia esposa, madre de su hija, y la había dejado pidiendo limosna en la calle. Marta Ledezma sufrió un golpe similar, quizás más duro, en su círculo social. Ella basaba su identidad en ser una mujer de bien, respetada en ciertas cooperativas y grupos. El hecho de que las transferencias ilegales se rastrearan directamente a su nombre y que se probara que había participado activamente en la coacción de Lucía, la dejó socialmente marginada. La gente en nuestro ambiente no es rápida para condenar, pero es muy rápida para evitar a quienes generan problemas legales o escándalos de esta magnitud. Ella quedó sola, sin el estatus que tanto se había esforzado por construir. El proceso legal, como es habitual, fue lento, tedioso y exigente. Pero teníamos la verdad y las pruebas de nuestro lado. Lucía tuvo que declarar varias veces, rememorando el dolor y la humillación, pero lo hizo con una entereza que me llenaba de orgullo.
Ya no era la mujer descalza y asustada que encontré en aquel semáforo, era una sobreviviente que estaba luchando por su hija y por su dignidad. El punto central de nuestra lucha era, por supuesto, Renata, la custodia. Iván, incluso cuando se veía acorralado, seguía usando a la niña como arma, amenazando con una denuncia de custodia para forzar un acuerdo económico favorable para él. Pero el historial que construimos con el apoyo de Paola Treviño y los registros pediátricos de Renata, que mostraban un claro descuido durante el periodo de aislamiento forzado por Iván y Marta, sumado a las amenazas documentadas, fueron suficientes. El juez dictaminó, en una audiencia que fue tensa pero breve, que la custodia definitiva de Renata quedaba con Lucía. Se consideró que Iván había expuesto a la menor a un riesgo de vulnerabilidad y que su entorno no era estable ni seguro. Sentir ese peso liberarse de los hombros de Lucía fue la mayor victoria. Ella regresó a vivir a mi casa por un tiempo, mientras se estabilizaba. Empezó a ir a terapia. Fue un proceso lento de recuperar su autoestima, de entender que lo que le había pasado no había sido culpa suya, sino el resultado de un abuso sistemático y bien planeado. La recuperación fue silenciosa. Lucía encontró un trabajo desde casa, aprovechando sus habilidades en diseño gráfico. Esto le permitía cuidar a Renata y, al mismo tiempo, recuperar su independencia económica paso a paso. Yo solo estaba ahí, observando, asegurándome de que tuviera leche en el refrigerador y que la niña estuviera siempre a salvo, creciendo sana, riendo, ajena a la tormenta que sus padres y abuela habían provocado. El tiempo pasó, aunque yo no llevaba la cuenta con un calendario. Lo notaba en los cambios pequeños, en el cabello de Lucía, que crecía más fuerte y brillante, en la manera en que contestaba el teléfono, sin el miedo que la paralizaba antes, y en Renata, que ya no era una bebé indefensa, sino una niña que gateaba por toda la casa, empezando a decir sus primeras palabras. La casa que había sido el foco de la disputa, esa casa que Lucía había ayudado a pagar, quedó asegurada a nombre de Lucía y Renata, en un acuerdo que forzó a Iván a reconocer el despojo y a liquidar las deudas que había generado. Iván, sin socios ni reputación, tuvo que enfrentar la realidad de sus actos. El proceso penal siguió avanzando, lento pero firme, por los cargos de malversación y coacción. Ya no tenían poder. El dinero que habían usado para controlar a Lucía ahora era el que se usaba en su contra para pagar sus propios abogados. La vida se normalizó, o al menos, encontró una nueva normalidad, más tranquila y honesta. Lucía y Renata se mudaron a un departamento pequeño cerca de mí, que Lucía pudo rentar con la tranquilidad de saberse segura e independiente. Yo las visitaba casi diario, por la simple necesidad de ver a mi nieta y de confirmar que mi hija estaba bien. Un día, varios meses después de todo el escándalo, me tocó llevar a Lucía a una cita con Mauricio para firmar unos documentos finales. Íbamos los tres en el auto, Lucía de copiloto, yo conduciendo y Renata asegurada en su asiento trasero, tarareando una canción infantil. Tuvimos que tomar la misma ruta de siempre. Y de repente, allí estaba. Nos detuvimos en el mismo semáforo donde yo la había visto por primera vez. El sol de la tarde caía sobre la avenida, y mientras esperábamos la luz verde, mi mirada se desvió por inercia hacia la banqueta. Y ahí los vimos. No estaban limpios, ni bien vestidos. Estaban sucios, con ropa que parecía tener días sin lavar. Eran Iván Cárdenas y Marta Ledezma. Estaban sentados en el mismo lugar, en el mismo tramo de concreto, cerca de donde Lucía había estado. Iván tenía un cartón frente a él y Marta estaba a su lado, con la cabeza gacha, contando monedas en la palma de su mano. La escena era la fotografía invertida de lo que yo había presenciado meses atrás. Iván, que siempre había sido tan arrogante, ahora era apenas una sombra desaliñada. Lo miré. Parecía haber envejecido 20 años en esos meses. Había perdido peso, y la desesperación en sus ojos era palpable. Lucía se quedó en silencio a mi lado. No dijo nada, pero sentí su cuerpo tensarse ligeramente. Yo no tuve que hacer nada. No tuve que humillarlos, ni decirles que la justicia divina existía. El destino,
o quizá simplemente las consecuencias inevitables de sus propias malas decisiones, se encargó de ponerlos exactamente donde habían dejado a Lucía. Marta levantó la mirada por un segundo. Nuestros ojos se cruzaron. Por un instante, vi el reconocimiento y el miedo en su rostro demacrado. Ella supo quién era yo, y supo que su hija, mi hija, estaba en el asiento de al lado, segura y entera. La luz del semáforo cambió a verde. No hice contacto visual prolongado. No toqué la bocina. No le dije nada a Lucía, y ella tampoco me dijo nada a mí. Solo puse el auto en marcha, suavemente, y nos alejamos de la escena. Mientras conducía, sentí un profundo alivio. No era satisfacción, porque la venganza nunca es alimento para el alma. Era la tranquilidad de saber que mi hija y mi nieta estaban a salvo, que ya no estaban solas y que, al final, la verdad había emergido. Quienes destruyeron una familia por avaricia terminaron viviendo exactamente la caída que provocaron. Lucía giró su cabeza para mirar a Renata, que sonreía en el asiento trasero. Ella me tomó la mano y la apretó. Apenas un gesto silencioso, sin necesidad de palabras. Lo entendí todo. Habíamos ganado, no por crueldad, sino por dignidad. Y al final, eso era lo único que importaba. Si llegaron hasta aquí, es porque estas historias tocan fibras sensibles. Me gustaría saber si alguna vez vivieron una situación donde la justicia llegó de forma silenciosa e inesperada. Dejen su testimonio en los comentarios.